Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es martes 19 de octubre del año 2021 y vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter del programa Frente a Frente 9, mi cuenta personal, @Jair Cuba. También el teléfono de la mensajería de texto 0424-234-4084, recordándoles que esta noche a las 9 vamos a tener este programa en reposición y también extendiéndoles la más cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jairo Cuba TV. Ahí puede usted ver el programa de hoy en reposición también y todos los programas que hemos venido realizando. Bien, mis amigos, ayer tuvimos una interesante entrevista con el alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, quien manifestaba su preocupación con relación a la carencia de unidad, la falta de unidad, y bueno, ratificando que iba a hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de que existiera un solo candidato. Los hechos más recientes, ustedes los conocen, los hechos de las últimas horas, ustedes los conocen, y en verdad creo que es poco lo que podemos agregar, porque en la medida en que le ponemos condumio a este gran hervido, yo creo que las cosas se complican mucho más. Y no lo digo solamente como una expresión que pretenda beneficiar a una parcialidad política, en este caso la oposición. Lo digo como país. Yo creo que la situación del país se ha complicado tanto que este es un país de tradición democrática. Verse en estas circunstancias en las que se encuentra, de verdad que tiene que ser una situación embarazosa. ¿Por qué? Porque la gente finalmente procura que el liderazgo político pueda resolver tal o cual problema, pues porque los estados los manejan los políticos, el liderazgo político. Y en contadas excepciones han habido algunos factores no políticos que han tenido incursión en las lides de las políticas públicas y no les ha ido muy bien. De manera que pareciera reservado el ejercicio del poder para la clase política. Pero para que eso ocurra de manera eficiente, tiene que existir también un liderazgo capaz de interpretar el momento y de estar más allá de los intereses personales, grupales y partidistas. Y ese lamentablemente no es el caso de Venezuela. Vemos por un lado un país dominado desde hace más de 2 décadas por una parcialidad política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que con todas sus dificultades ha logrado estructurar una maquinaria política importante. Por supuesto, esto en función también del ventajismo y la posibilidad que tiene de manejar recursos. Del otro lado vemos una circunstancia totalmente anómala con una oposición. Yo también he dicho en muchas ocasiones que lamentablemente en este proceso de transición la generación política que le tocó a Venezuela tiene 2 características fundamentales. Una, yo creo que hay muy poco talento desde el ángulo político para manejar las cosas, y lo otro es que creo que tampoco hay la suficiente formación, ni dogmática, ni ideológica, ni política. Y las consecuencias se están viendo. Las consecuencias se están viendo. Porque cuando usted nota que no hay coherencia en los planteamientos de cara al país nacional, eso no es otra cosa que la carencia de una formación específica para una posición tan importante como lo es la del liderazgo político. La gente tiene que formarse definitivamente. En el pasado,
los políticos venezolanos, muchos fueron autodidactas. El caso de Luis Piñerú Ordaz, por ejemplo, pero eran personas que le dedicaron gran parte de su vida a la lectura. Y a veces la lectura enseña más que las aulas de clase, aunque eso esté reñido con la academia, pero a veces la lectura enseña más que las aulas de clase. No existe una escuela para ser líderes políticos, existen cursos, existen diplomados, pero este es como el ejercicio de ser papá y mamá. No existe una escuela de padres ni de madres, sino la gente va sencillamente aprendiendo. Y el ejemplo que se le está dando al país, no al sector, a un sector de oposición y al mundo es realmente deplorable. Imagínense ustedes cómo nos ven desde el exterior, como una nación que disfrutó de una democracia plena, con una nación que tuvo muchos recursos y no los supo invertir, y ahí hay que ser sensatos y objetivos, que esa responsabilidad le tocó a la gente de la Cuarta República y no abonó el suficiente terreno, y lamentablemente el no abonar ese terreno nos conduce a esto, a este remedio que está resultando peor que la enfermedad. Pero lamentablemente todos estos han sido procesos degenerativos y no constructivos. Y estamos en una verdadera encrucijada cuando en el pasado nos veían como un país modelo en cuanto a democracia, pero siempre nos advirtieron de que no estábamos haciendo las cosas bien. Y llegaron los tiempos de las gallinas flacas. Y lo estamos padeciendo los venezolanos que nos hemos quedado aquí, que creemos en este país y que queremos seguir avanzando. Pero lamentablemente los escenarios que se nos están vislumbrando son muy, pero muy complejos. Y fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado, que el gobierno venezolano ha hecho prácticamente un punto de honor con el tema del comerciante colombiano Alex Saab, incluso reemplazando la necesidad que tiene este país de recuperarse en lo social, porque este es un problema convertido en un problema de Estado. Yo con este tema de Saab, yo creo que es la última vez que me voy a referir, porque he sido bien categórico con relación a mi posición, pero para que ustedes vean que el liderazgo, las capas de liderazgo pareciera que están por encima de la realidad de lo que está pasando. Mientras unos están con la situación de este señor colombiano, los partidos políticos se debaten en una cantidad de incoherencias sin sentido. Aquí dijimos en una ocasión, necesitamos que la gente haga propuestas, y también de eso se ha olvidado el liderazgo político. Ahora presentan sus nombres y cuando los presentan no ofrecen absolutamente nada, sino sencillamente hay que cambiar para mejorar. Claro, pero para cambiar y mejorar también hay que tener unas propuestas. Bien. Mis queridos amigos, hoy voy a conversar con un amigo de vieja data, el profesor universitario Rafael Torres. Rafael es secretario general del partido Proyecto Venezuela, un dirigente social, político, de gran trayectoria en los Altos Mirandinos y concretamente en el municipio Huequipura, y también forma parte, es miembro de la dirección nacional del partido Proyecto Venezuela, que ha fijado su posición con relación al hecho electoral a la víspera, que está a la víspera en el próximo 21 de noviembre. Así como la semana pasada tuvimos la ocasión también de oír a Cristina Hernández, que tiene una posición definida, que es la línea de su organización política Encuentro Ciudadano. Hoy queremos conocer también la opinión de Proyecto Venezuela en boca de uno de sus voceros, porque a veces también aquí hacemos el comentario, ustedes por lo menos lo saben, y creo que el propio Rafael lo sabe, que yo he sido siempre un partidario del voto,
nos hemos opuesto frontalmente a la actitud abstencionista, pero yo creo que también es procedente y es importante oír los argumentos de por qué la gente o algunas organizaciones políticas han definido su posición, porque de eso se trata la libre expresión y que todo el mundo pueda tener cabida y oír cuáles son de verdad los argumentos. Pero amigos, antes de presentarles al profesor Rafael Torres, vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les recuerdo que tengo activo ya el 0424-234-4084. Una breve pausa y de inmediato estamos de nuevo con Frente a Frente. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Como lo dije en el segmento anterior, está con nosotros el profesor Rafael Torres. Él es el secretario general del partido Proyecto Venezuela y también miembro de la dirección nacional de ese partido, fundado por Enrique Salas Romer, quien no solamente fue gobernador del estado Carabobo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Cámara de Diputados. Por cierto, yo trabajé en esa comisión y como asesor de medios hace muchos años, y además fue candidato presidencial en las elecciones donde Hugo Chávez ganó la primera vez la presidencia de la República, por allá por el año 1999, si no me equivoco. Bueno, te doy la bienvenida, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Saludos a todos los que le escucha de este programa que es bastante amplio aquí en los Altos Mirandinos. Bueno, aquí estamos. Bueno, Rafael, te hemos invitado porque yo lo dije en el comentario anterior. Bueno, cada quien fija su posición, cada quien tiene una mirada de la situación política que es muy compleja y más que la política, la situación social del país. Y como en este país, los que tienen las armas no son precisamente los factores de oposición, como para producir un hecho violento y un cambio de paradigma político en el momento. Como en este país, la única salida visible que se ve es la de la negociación, el diálogo y el voto. También es importante conocer cuál es el mapa de ruta que se han planteado organizaciones como Proyecto Venezuela de cara a esta coyuntura electoral. Ok, bien. Es muy importante para arrancar ya cuál va a ser o cuál es el mapa de ruta, tal como nos lo dices, el saber por qué nosotros asumimos la posición de no participar en el proceso electoral. Si bien es cierto que, bueno, somos un partido demócrata y que confiamos en que el voto es una representación precisamente para escoger a las personas que puedan representarnos pues, en los diferentes cargos públicos, no es menos cierto que es cuando nosotros participamos en un proceso electoral es porque confiamos que aquellas personas que se postulen pueden ser elegidos sin ningún tipo de dificultad si llegan a tener la mayoría de la votación de los ciudadanos. Y lamentablemente nosotros en Venezuela no contamos en este momento con un sistema totalmente democrático que garantice que las instituciones nos respeten los resultados electorales. Y a las pruebas nos remitimos. Mira, tú bien decías hace rato en el primer segmento, sí, tenemos a nuestro presidente fundador, Salas Romer, que fue gobernador 2 veces en el estado Carabobo, y después el sucesor de él, que fue el hijo, Enrique Fernando, que también fue gobernador 2 veces en el estado Carabobo. Pero en el siguiente periodo, Enrique Fernando se contó para ser candidato presidencial, por decir algo, y bueno, ahí fue cuando se comenzaron con los escamoteos electorales. De hecho, hasta se metió un recurso que todavía se estaba esperando el resultado después de tantos años y nunca se publicó, pues. Okay, con respecto a la respuesta de que bueno, realmente le habían alterado los resultados electorales. ¿Y qué pasa? No es en ese momento nada más, es que hay tantos indicios que se han venido acumulando desde el 98, 99 para acá con respecto a los temas electorales, que realmente no se genera confianza.
tenemos un país donde todas las instituciones están totalmente secuestradas, no cabe ninguna duda. A la hora de que cualquier candidato participe en un proceso electoral y bueno, sienta que su derecho fue vulnerado, que ganó, pero que no lo proclamaron, tiene que acudir ante el mismo CNE, que se supone que es el que, el que no le está dando la razón. Obviamente se va a mantener la decisión, pero es que si no se da el resultado allí, tú tienes una instancia donde acudir, que es el TSJ. Y es que el TSJ ¿de quién? De Michael Rodríguez también. Pues. O sea, cuando estamos viendo son operadores políticos que están en las diferentes instituciones con un solo lineamiento. Entonces, es difícil participar en un proceso electoral donde las condiciones no existen y que, lamentablemente, el que salga victorioso y que pase ese primer filtro, que es de portas, antes el filtro de juramentarse en la Asamblea Nacional, en la constituyente, la vez pasada, ¿te recuerdas? En el periodo pasado. Ahora no, ahora es el que se porte bien con el gobierno. Ajá, pero entonces ese que se porte bien con el gobierno, si lo juramentan, si es que tiene la fortuna que lo lleguen a juramentar, ¿quién les da los recursos a cada uno de los gobernadores y alcaldes que salgan electos? No es el gobierno central, a través del citado. Entonces, si se le da a través del citado los recursos, se supone que ellos tienen que andar derechito y bástese de que necesiten o que protesten por cualquier cosa para que le recorten los recursos asignados a ese gobierno, tanto local como regional. Entonces, es muy difícil cuando tú consigues, mira, a la prueba me remito, hace unos días atrás cuando hubo las inscripciones de los candidatos, porque parece que todo estuviera normal, aquí no está pasando nada supuestamente según el gobierno. Aquí se estaban inscribiendo los candidatos del PSUV y tú veías todas las cuadras adyacentes al CNE con puros Transmiranda. ¿Eso no es un abuso del poder también? ¿Esos autobuses no son del Estado? ¿O es que están a favor nada más de un partido político? Entonces, ahí comienza una serie de actos que lamentablemente a nosotros no da la confianza, al igual que a otras organizaciones políticas, de participar en un proceso cuando realmente no hay una verdadera garantía de que los que salgan victoriosos, que los que fueran escogidos por los electores, bueno, se puedan proclamar, se puedan juramentar. Ahora, Rafael, ¿desde cuándo Proyecto Venezuela ha asumido esa posición? No, nosotros hemos, desde un principio... Ustedes participaron en las elecciones del 2015. Sí, participamos y ahí estuvo Berrizbeite, por cierto. Sí, hemos participado en algunos procesos. En las últimas elecciones, de hecho, que participamos fueron las del 2015, donde salieron electos nuestros diputados Carlos Eduardo Berrizbeite, él es el actual segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y la diputada Deyalik Saray también. ¿Okay? Pero posterior a ese evento nosotros no hemos podido participar y no hemos manifestado participar en ningún otro porque realmente la cantidad de actos que fueron incurriendo posteriormente nos decía que era imposible ganar un tipo de elecciones así, al menos que estés aliado o que estés en conversaciones con el régimen. ¿Ustedes forman parte del Frente Amplio? Sí, claro. Nosotros estamos, o sea, nuestra posición, a pesar de que nosotros asumimos esta posición de no participación en los eventos electorales, creemos que en la unidad de todos como un todo y con un solo objetivo, está realmente la posible salida de este país, la posible recuperación de este país. ¿Qué estatus tiene ahorita Proyecto Venezuela? ¿Qué estatus ante el CNE? Ante el CNE. No, indudablemente, mira, no solo Proyecto Venezuela, es que lamentablemente que hay muchos factores, muchos elementos que están sucediendo, que no solo va con Proyecto Venezuela, sino que va con una cantidad de partidos. Yo quisiera saber, en medio de este secuestro que tenemos, estamos secuestrados. Aquí hay cubanos, aquí hay iraníes, aquí hay turcos, aquí hay rusos, aquí hay chinos, que ojo, en todos los países los hay, pero aquí tienen posiciones de mando casi en algunas instituciones. ¿Ok? Usted va a un registro, una notaría y ellos tienen poder de decisión en cuanto a algunas cosas que se comentan allí. Yo recuerdo, incluso hasta se dice que hasta en las Fuerzas Armadas, yo recuerdo hace muchos años cuando, por cierto, de aquí de Los Teques, el general Rivero denunciaba, pues, que cuando se fue del país, que decía que, bueno, que hasta en el alto mando militar, para tomarse las decisiones, bueno, había un cubano allí que era el que se tenía que pedirle el ministro de la Defensa las opiniones. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas cosas, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros, y no solo nosotros, Proyecto Venezuela, sino todos los partidos que tienen que ver con que jalan un poquito más hacia el centro derecha, vamos a decirlo así, ninguno, óyeme bien, ninguno ha sido validado
ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo le pregunto al Consejo Nacional Electoral, ¿y cómo se validaron algunos partidos que nunca recogieron ni siquiera firma? Sí, es una pregunta importante. ¿Qué es eso, no? Esos partidos ni recogieron firma, o sea, se supone que tuvieron que haber ido al CNE y llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y el acuerdo qué es? Participar nada más en el proceso electoral, sin garantía de triunfo, nada más que un partido. La gente no necesita más partidos políticos. La gente lo que necesita es salir de la crisis que está viviendo Venezuela. Los partidos son importantes y nosotros lo reconocemos, por eso tenemos un partido político. Pero más allá de los partidos políticos están los ciudadanos de a pie, está la población que se está muriendo de hambre, está la población que se está muriendo de COVID, que no les están llegando no se les están suministrando sus medicinas. O sea, hay muchos problemas en Venezuela que obviamente la única manera es que nosotros todos en unidad empecemos a remar para el mismo lado y no por los intereses de 2 o 3 partidos nada más. Ahora, Rafael, en el seno del Frente Amplio se dio esta discusión que ustedes están planteando, porque entiendo que es la misma posición también de la causa R y la de Encuentro Ciudadano. ¿Se permitió un debate con relación a esto? No, Jairo, jamás. Lamentablemente, aunque nosotros coincidimos en el Frente Amplio, probablemente, pero cada partido tiene sus propios lineamientos y cada partido tiene su propia estructura y discute pues internamente cuáles son sus movimientos, y haberlo hecho nosotros en unidad con respecto a las decisiones a tomar nunca se hizo. Nunca se hizo. Eso, no sé, las decisiones de poder participar las asumieron algunos partidos nada más aisladamente a sus propios intereses, a los intereses del colectivo. Lo hicieron tomando en cuenta sus propios intereses o los intereses de 3 o 4 partidos nada más. Sin embargo, bueno, eso es, vamos a decirlo así, que es una situación que tiene que resolver cada organización política ante los ciudadanos. Nosotros estamos muy claros, estamos convencidos que tenemos que fortalecer la democracia, que tenemos que ir a un proceso electoral, no cabe ninguna duda, pero un proceso electoral que garantice desde la presidencia de la República hasta abajo, hasta el último concejal. Un proceso electoral donde haya realmente la garantía de que todos pueden votar. Mira, aquí se han ido casi 7 millones de personas, ayer lo decía Josué en su entrevista, ¿okay? Que se han ido casi 7 millones de personas, ¿no es así? Y esas 7 millones de personas ahora van a salir con que el referéndum el próximo año, pero lo primero que tenemos que hacer es solventar el problema de que esa gente pueda votar, que esa gente tenga su pasaporte, porque la mayoría de esos 7 millones de personas o se fueron sin pasaporte o fueron personas también que a lo mejor se llevaron el pasaporte pero se les venció y no se le ha podido renovar. Entonces, este es un problema que cada vez va avanzando más y nosotros, prestándonos a que no se solucione el problema de raíz y se logren las condiciones para poder participar, lo que estamos haciendo es convalidando el régimen, como que todo está funcionando de la mil maravillas, cuando no es así. Hay muchos problemas por resolver todavía. Bien, Rafael, tengo que hacer un corte. Al regreso de este corte, yo quisiera seguir hablando de este tema y te voy a poner algunos ejemplos, si ustedes no se han paseado por esa posibilidad, porque, bueno, Cristina Hernández nos decía aquí, no, es que tiene que haber elecciones generales, pero es que el gobierno no va a permitir eso. Y menos ahora en la circunstancia en la que está la mesa de diálogo y negociación. De eso y otras cosas vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. De vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy estamos conversando con el profesor Rafael Torres. Él es el secretario general del partido Proyecto Venezuela. Poniendo aquí su punto de vista, el punto de vista de su partido y las razones que esgrime para no participar en este proceso. Antes, con el permiso, queremos pasar algunos mensajes. Este mensaje nos llegó ayer y hoy lo vamos a volver a difundir. Buenos días, como para cuándo limpiarán el monte en La Morita. Aquí puede haber un choque, que Dios nos ampare. Por favor, pasen con La Morita y vean el monte como ha crecido, sobre todo en las curvas. Por aquí están diciendo que los candidatos a alcaldes y los dirigentes políticos que tienen posiciones de mando
deberían incluir mayor actividades para y facilidades, por supuesto, para los discapacitados. Esto lo dice la señora Antonia Guerra. Y tengo otro mensaje por aquí que me quedó pendiente del día de ayer, que nos lo envió nuestra amiga María Antonia Mujica, y ayer entre tantas cosas se me pasó, pero aquí lo tengo. Urgente, urgente. Un mes sin agua, todas las partes medias y altas de San José y San Diego de los Altos. Tienen que bombear mínimo 48 horas para cubrir la zona. Son miles de familias sin agua en pandemia. Ancianos y niños requieren el agua. Apoyen por favor a esta circunstancia. Bueno, San Diego y San José de los Altos. Esto es terrible. El tema de los servicios públicos en los Altos Mirandinos, sobre todo en esa zona de San José y San Diego de los Altos. Rafael, fíjate una cosa. El problema es que cuando la gente manifiesta su posición de no querer participar, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Porque frente a un gobierno que tiene un 80% de rechazo, como lo revelan las encuestas, no lo dice Jairo Cuba, no lo dice Rafael Torres, son las encuestas, además encuestas que el gobierno sabe que son así, ¿verdad? Pero frente a eso entonces tienes una oposición dividida, frente al ventajismo y la arbitrariedad del árbitro electoral, no tanto el árbitro, sino el gobierno, porque el árbitro electoral de cualquier manera en estas circunstancias está cuidando como las formas. Pero frente a eso, ¿tú no crees que una masa que salga a votar unida no tendrá ningún inconveniente para ser derrotado por un fraude político? O sea, me refiero a la participación. Ocurrió en Bolivia, que lamentablemente ahí hubo, como se dice en el juego, truco y retruco, ¿no? Porque se salió de Evo Morales, pero después, por la falta de unidad, no se pudo conservar el poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estos procesos, cuando participa mucha gente, no hay fraude que valga. ¿Ustedes evaluaron también esa posibilidad? Sí, sí, Jairo, indudablemente que, bueno, eso fue evaluado, es una alternativa que estaba sobre la mesa, ¿no? El problema es que, mira, como te dije, estamos en un país secuestrado y lamentablemente parte de ese secuestro también es la compra de conciencia, y lamentablemente hay mucha gente participando que le compraron la conciencia. Y eso no cabe ninguna duda. Sí, ese es un detalle importante. No tenemos muchas veces a las personas al lado de uno, pero que tienen unos intereses más bien de que las cosas salgan mal, de que se vuelva a fracasar, porque bueno, siguen cobrando algunos compromisos por allí, algunos favores. Y lamentablemente eso ha impedido que haya realmente esa avalancha, como tú dices, de que pueda garantizar de que todos empujando el carro hacia el mismo lado pueda salir triunfante entonces el resultado que nosotros todos queremos, pues. Ahora, pero no hubo manera, fíjate, cuando tú dices un elemento muy importante, indudablemente que ha habido compra de conciencia, pero fíjate tú, a eso que se pueden calificar como comprados o vendidos, hayan vendido su conciencia, tuvieron una oportunidad de participación en las elecciones pasadas. Y los resultados para ellos no fueron buenos. Entonces quiere decir que eso, en este marco de cosas, de lo que está planteado en el Frente Amplio, es insignificante, si lo podemos decir, sin subestimar, claro, porque ahí también hay gente, no todo el mundo también vendió su conciencia. Conozco gente... No, claro, hay gente muy honorable, gente que hace política todavía. Que hace política y que quiere participar. Eso es correcto, todavía uno confía en muchos dirigentes que hasta ahora han demostrado que son personas de buenos valores, que tienen ética cuando gobiernan y que, bueno, son personas que garantizan los posibles cambios que necesita Venezuela o para lo que se requieren en Venezuela. Pero también hay otros dirigentes que lamentablemente, mira, por un lado se reúnen con uno y por el otro lado están reuniéndose con el régimen. Entonces, no es fácil. Ojo, la política es obvio que se tiene que conversar, pero es que las conversaciones tienen que ser macro, general, para salir del problema general. No para salir del problema de un partido que tiene
escasez de recursos o que quiere conseguir alguna alcaldía o alguna gobernación. El problema no es doméstico como lo tratan de hacer entender, porque aquí se recoge en Venezuela de que el problema en Venezuela lo podíamos resolver los venezolanos, y eso es mentira, Jairo. Este no es un problema doméstico, este es un problema internacional, como yo te decía hace rato, rusos, chinos, iraníes, cubanos. Te pregunto, ¿y ese cable cuando se hizo, te acuerdas de ese cable de fibra óptica que montó el difunto Chávez que va desde Venezuela a Cuba? Ese cable de fibra óptica está funcionando todavía. ¿Y cuál es la función de ese cable? Se enteran hasta de los resultados primeros los cubanos de qué es lo que está pasando en Venezuela que nosotros, por decir algo. Las tomas de decisiones, muchas las toman desde Cuba. Eso no puede ser. Ahora, Rafael, ¿cuál es la alternativa entonces? A ver, Mira, ¿cuál es la alternativa que sea mucho más allá de decir, no, es que hayan elecciones presidenciales? Pero eso no va a haber, Rafael, no, y eso te lo tengo que decir en la previa, como se lo dije a Cristina. Sin embargo, o sea, yo tengo que ser responsable también. Sin embargo, Jairo, eso era, como se dice, lo primero que se iba a discutir en la mesa de negociaciones que hay en México. Que se ha venido demorando y que ahora el régimen no le conviene porque sabe que se está presionando para la discusión sobre el tema, y entonces ahora implican lo de SAA, implican otras cosas para no reunirse. Es otra cosa. Este es un régimen que no es democrático y no se va a reunir. Por lo menos para ese tema, para el punto de llamar a elecciones generales, no lo va a hacer, tal como tú lo estás diciendo. Es muy difícil. No, bueno, lo que entiendo es que uno de los puntos y los aspectos que se iban a evaluar era un cronograma electoral general, desde arriba hacia abajo. Eso implica que eran obviamente unas posibles elecciones presidenciales de diputados de la Asamblea Nacional. Pero eso sería el último eslabón de la cadena. Ah, pero ellos no van a dejar llegar hasta el último eslabón, ya cortaron la cadena. Bueno, pero claro, porque van ganando tiempo, claro, y la oposición cae en esa correcto, trampa y lo sabe correcto, perfectamente. Eso es correcto. Y el referéndum revocatorio no podría ser una Eso está en la propuesta. Constitución y es obvio, yo no lo puedo descartar, eso nosotros no lo hemos discutido, pero está el mismo problema. Fíjate, te estoy poniendo nada más por encimita ese problema de los 7 millones de venezolanos que están fuera. Para el revocatorio tendrían participación, porque esas sí son elecciones, es un referéndum para elecciones presidenciales. O sea, sí tienen derecho a votar, pero tienen que resolver el problema del pasaporte o el problema de ver cómo ellos pueden ejercer el voto sin ningún tipo de inconveniente, bien sea con la cédula vencida o con el pasaporte vencido, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar. Ahora, ¿el régimen se va a prestar para solucionar ese problema? Lo dudo mucho. Ellos van a seguir ganando tiempo como para tratar de mantener todo su periodo o el periodo que ellos consideran que se les vence, que le faltan 3 años, aunque nosotros muchos no reconocemos esa gestión. Ahora, Rafael, el Proyecto Venezuela fue un partido que surgió en el estado Carabobo. Tú lo acabas de decir, gobernaron los Salas, padre e hijo, gobernaron al estado durante, ¿qué? 8, 12 años, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es correcto. 4 periodos, ¿ok? Con un liderazgo bien acentuado allá en esa zona central del país. Pero esos espacios se perdieron. Y mientras no participen, se pierde todo. Entonces, ¿eso no lo han evaluado también ustedes? Sí, pero es que no es ¿Y qué queda de Proyecto Venezuela en Carabobo, por ejemplo? Sí, es que no es una cuestión de espacio, o sea, es una cuestión de gobernar para lograr convencer y para poder cambiar, transformar. Nosotros tenemos que transformar. Y para transformar el país tenemos que comenzar cambiando. El cambio no es que yo quiero que me deje una gobernación, que desde allí yo puedo mantener mi organización política o me deje una alcaldía. No. El cambio es aquí, tenemos que ser garante de que los ciudadanos de a pie participen en las discusiones públicas, de que se den los principios de la descentralización como debe ser, que la gente en las comunidades participen en las políticas públicas, ¿ok? De que haya un respeto al ciudadano. Aquí no hay un respeto al ciudadano, que es parte de nuestra filosofía también, por la cual nosotros nacimos en Carabobo y nos extendimos a toda Venezuela, donde se dé la despartidización, porque lamentablemente, aunque pertenezcamos a un partido político, la despartidización pública, eso tiene que erradicarse, tiene que cambiarse. Aquí no puede ser que si tú no eres del color rojo, entonces no puedes participar en algunas actividades, igual que como sucedía antes en la cuarta también, porque no podemos decirlo, porque si no tenías un carnet de un color o una esquela política de un color, no te daban un cargo. Eso no, ya Venezuela tiene que cambiar, donde todos, sin importar el color político, sin importar realmente
la comunidad que represente, empiecen a trabajar para la construcción de nuestro país. Fíjate, pero volvemos, porque no me quedó claro el concepto. ¿Y cómo crees tú que se puede producir un cambio, una transición política en Venezuela? Ya me dijiste. Okay, bueno, sí. eso estaba previsto en la mesa de diálogo, pero el gobierno está ganando tiempo y es el último eslabón de la cadena. O sea, esperar hasta el 2024. Yo confío mucho en la justicia internacional. No confío en la de Venezuela, indudablemente, porque, bueno, las razones me sobran, ¿no? Para desconfiar de que también es una institución que está secuestrada. Pero de los organismos internacionales, yo confío. Bueno, y tú puedes ver eso, la decisión de la Corte Interamericana Penal, pues. Y en cualquier momento, bueno, tendrá que asumir las consecuencias los que están sentenciados, en este caso el presidente, o los que están acusados, en este caso el presidente Maduro. Y en definitiva, cada uno de los que están en el régimen gobernando, esto que está pasando con Saad, el otro, muchos decían que no, pues vamos a darle una licencia para que sea diplomático y lo salvamos. ¿Qué es eso? A los venezolanos no se pueden seguir tratando de esa manera. Los venezolanos lo que necesitan es, mire, si usted incurrió en un acto de delito, usted tiene que pagar por eso. Ya sabemos que los tribunales nacionales no van a actuar, pero por lo menos sí los internacionales. Confiamos en que se sigan los procedimientos tal como han venido avanzando, que son lentos, sí son lentos, sí. son largos, pero son confiables. Son más confiables porque no pueden comprar a los organismos internacionales. Ojo, no quiere decir que no hayan otras naciones que están defendiendo sus intereses aquí en Venezuela y entonces por eso también están protegiendo al régimen de Maduro en las conversaciones, por lo menos en México y en cualquiera otras conversaciones, ¿ok? Eso sí está sucediendo porque, bueno, cada quien tiene sus intereses. Aquí hay países que tienen intereses creados en Venezuela. Aquí la geopolítica que existía de hace 20 años fue transformándose. Porque fíjate, ¿con quién hacíamos nosotros negocios tal vez hace unos 20 años? Con el occidente, ¿cierto? Con Europa, con Estados Unidos. Eso lo fueron desplazando con el cierre incluso hasta de empresas y con cantidades de estrategias para irlos desplazando, pero se abrieron nuevos aliados. ¿Y cuáles son los aliados? Bueno, los que piensan igual al régimen, que tienen más o menos coincidencias ideológicas, el caso de los chinos, el caso de los rusos, el caso de los cubanos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso fue lo que se hizo en Venezuela. Entonces, yo sueño más bien con un país donde nosotros, mira, realmente quienes sean nuestros aliados comerciales, mira, nos permitan el libre juego de la oferta y la demanda, donde cada quien puede montar el negocio que desee, mientras sea legal, ¿ok? Donde exista gran cantidad de apoyo al empresariado venezolano. ¿Ok? Eso es lo que yo sueño y eso es lo que soñamos en nuestro partido, eso es lo que nosotros confiamos que debe suceder para Venezuela. O sea, tenemos que tener un país libre, un país soberano, pero un país abierto a las políticas internacionales. Aquí, mira, yo recuerdo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ayudó, después de la Segunda Guerra Mundial, a los países, por ejemplo, que salieron devastados de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela ahorita, muy bien a través de un apoyo o un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, pudiese pedir préstamos y también salir adelante, pero para que nos den los préstamos y los apoyos, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que ser un país que tenga garantía de que, bueno, que vamos a utilizarlo para bien, pues, para la reconstrucción de Venezuela. Y mientras existe un gobierno como el que tenemos ahorita, o un régimen como el que tenemos ahorita, no existe la confianza para que el Fondo Monetario Internacional pueda hacer eso. Bien, tengo que hacer un nuevo corte. Vamos a conversar cuando regresemos de esta pausa, cómo entonces se puede motivar a las nuevas generaciones, Rafael, porque frente a este escenario tan complejo, mientras los partidos fundamenten su posición de no participar en un proceso, también se está perdiendo la esencia democrática, sobre todo en las nuevas generaciones que pareciera que cada vez prestan menos atención a la política. Mis amigos, un breve corte y ya regresamos en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando en la mañana de hoy con el profesor Rafael Torres, él es el secretario general del partido Proyecto Venezuela. Rafael, me gustaría, antes de que me conteste la pregunta que dejé al aire,
¿Cómo se hace? Porque también hay otro detalle. Cuando yo hablo de que se ceden espacios, es que también hay que motivar a la gente, las nuevas generaciones, es decir, se nos está haciendo una cultura antivoto que después va a costar recuperarlas. Pero antes de eso, yo quiero que hacer una evaluación en estos 3 municipios de aquí donde tú haces vida política, sobre todo en el municipio de Huaycaipuro, en Carrizal y en Los Alias. ¿Cómo ves esas perspectivas electorales? Si tú crees que la oposición pueda recuperar ahí algunos espacios, si has tenido oportunidad de hablar con los candidatos, porque me imagino que cohabitan en el mismo entorno, pero cada quien fija una posición distinta, ¿no? Sí, Jairo, indudablemente que, bueno, respetando los derechos que tienen cada organización política y cada ciudadano, hay algunos que, bueno, decidieron tomar la vía de participación, aunque nosotros no la compartimos, bueno, no dejamos de ser amigos, pues, por decirlo así, a la hora de conversar. Y sí, bueno, en verdad que es que además de lo que está ocurriendo de secuestro, vamos a decirlo así, de las instituciones que no nos garantizan ganar las elecciones, entonces además se da la torpeza, vamos a decirlo así con el respeto, de que en cada municipio de los Altos Mirandinos hay 5 o 6 candidatos. Entonces, ¿qué es eso? O sea, bueno, si hay una pequeña oportunidad que tú estás visualizando, tú tienes que verla indudablemente, de que esa posibilidad se puede dar en función de que todos empujemos ese carro para ver si esa avalancha que tú decías hace rato también funciona. Pero no, cada quien, dígame el caso del municipio de Huaycaipuro, cada vez más destruido, que por cierto ya viene el aniversario de los teques, y qué tristeza como están los teques, ¿no? Ok, pero sin embargo el municipio de Huaycaipuro está, o sea, los candidatos cada quien en una posición casi irreconciliable, cuando tú lo ves y van avanzando el cronograma electoral de este simulacro de elecciones y no se ve ningún indicio como que si ellos fueran a unificarse. Entonces, eso es realmente lo que estamos tratando desde el Proyecto Venezuela evitar. O sea, que al momento en que nosotros vayamos a participar, todos empujemos el carro hacia el mismo lado. Y que todos vayamos en función de que se cumplan y se obtengan los objetivos trazados. No participar por participar, porque eso trae su duda, ¿no? Eso trae su duda, que tú veas que no tienes posibilidades reales de ganar, porque hay 4 o 5 candidatos, pero te mantengas hasta el final. ¿Por qué? Mira, si fueran niños Jesús, si fueran personas que están comenzando en la política, que son nuevos, pero son personas que tienen muchos años en la política y que saben, que echan números también y que mandan a hacer encuestas y saben cuál es la realidad de cada uno de estos municipios. Entonces, no sé, en verdad. ¿Y a ti no te parece que una de las fórmulas para tratar de evitar la continuidad, por ejemplo, del PSUV en Huaycaipuro y en Carrizal sea por la vía electoral? Sí, Jairo, pero es que el problema es que yo creo que aún, vamos a poner que, poniendo un escenario excelente, se logró una candidatura unitaria en Carrizal y en Huaycaipuro. No hay garantía de ganar todavía, aún teniendo los votos, porque no están las condiciones, al menos que eso haya algún tipo de... ¿Y tú no crees que han mejorado las condiciones con este CNE, sí, pero, que tiene 2 rectores? No, claro. Antes teníamos 1 y ahora tenemos 2. De 5 tenemos 2. O sea, es minoría. Todas las comisiones estamos en minoría. O sea, ese no es el cambio, ese no es la mejora. Ahora tiene 1 más y cambió todo en el país. Eso no. Las condiciones mucho más allá de eso. Las condiciones no solamente es tener un rector más, un rector adicional. Las condiciones son resolver los problemas que tienen que ver con los listados del CNE. No, que ya han pasado por todos los procesos de auditoría. Sí, es cierto, han pasado por procesos de auditoría, pero allí hay una cantidad de personas que en años anteriores todos sabemos que los inscribieron para votar que no son venezolanos. ¿Eso se revisó? Vamos a revisar eso. Aquí hubo cantidad. Yo recuerdo cuando hubo un congreso de la juventud y los estudiantes por allá en el Poliedro, que hasta una máquina tenían cerquita por ahí inscribiendo gente. ¿Qué es eso? Ese es un desastre, gente que no son venezolanos y que vinieron a ese congreso y ustedes lo pasaban después para que le entregaran sus documentos, entonces como que para que pudieran ejercer el derecho al voto, porque había cercano a ese proceso
a ese evento, ¿Y un cómo proceso se van a electoral. motivar a las nuevas generaciones? Importantísimo, fíjate, yo la responsabilidad... Tú eres profesor universitario. Sí, claro, yo vengo de la dirigencia estudiantil, tú lo sabes, de muchos años, sino que los que estén sean probados, sean personas honestas, sean personas de principio, que puedan ser multiplicadores en futuros eventos. ¿Has oído, los últimos rumores apuntan a que se estaría estudiando la posibilidad de no participar si no se tomó la decisión ya? Bueno, eso es lo que debe haber sucedido desde un principio, ¿no? Claro, Sin lo que embargo, pasa es que con un argumento, claro, después que sales y te retrocedes, truco y retruco, yo creo que se queda muy mal frente al país. sí, también. no, claro, ¿cómo es? Tarde espiaste pajarito, como decía aquel. Sin embargo, bueno, ojalá eso suceda. Yo, en verdad, yo me sumo a hacerle un llamado a aquellos que están participando en procesos electorales, aquellos partidos que están participando en el proceso del 21, bueno, que tienen que tomar esa decisión, agilizarla. ¿Por qué? Bueno, por todos los Y argumentos. eso no complicaría más las cosas. Sí, pero es que el resultado es el mismo, prácticamente. Porque el régimen va a decir, mira, yo te pongo un ejemplo, quienes están aquí casi monitoreando todo nuestro algo político diariamente, que son generalmente los cubanos, bueno, ¿cuántos años tienen? Están desde el 59 allí secuestrados. Ellos hacen elecciones cada 4 años. ¿Y cuándo gana alguien que sea diferente al régimen? Y son los mismos que están asesorando aquí en Venezuela. O sea, no están en las condiciones bajo ninguna circunstancia dada para que nosotros metamos, solamente algunas donde, mira, de repente se hace imposible que ellos puedan trampear. Yo te pongo un ejemplo, lo que nos pasó, le pasó a Andrés Velázquez, chico, por cierto, allá en el estado de Bolívar. Andrés Velázquez se apareció, yo le dije, mira, todas sus actas, aquí están, son tantas mesas, mira, aquí están todas las actas, yo gané. Pero no, eso es lo que te tienen sus actas, pero nosotros en los resultados del CNE tenemos otro. ¿Y dónde vaya a reclamar Andrés? Al CNE, bueno, ya sea que mete su reclamo allí, eso se quedó allí porque eso no... Y si va al TCJ le van a decir, aparte de que eso sería reconocer un TCJ que nosotros no reconocemos. Nosotros tenemos, por lo menos como convicción de que reconocemos el TCJ que está en el exilio. ¿Por qué? Porque ese fue el nombrado por la verdadera Asamblea Nacional que reconocemos que es la del 2015. ¿O es que eso se le olvidó también a los que están participando ahorita políticamente? ¿Quién hizo el llamado a estas elecciones? Lo hizo un CNE que fue nombrado por la Asamblea Nacional de ahorita, del año pasado, ¿cierto? Y la del 2015. Bueno, pero esa quedó electa, hubo elección. Nosotros reconocemos la del 2015, ese proceso electoral nosotros no lo reconocemos. Pero al final, Rafael, vamos a lo mismo. Eso es un hecho cumplido. Es un hecho cumplido. Esa asamblea está tomando decisiones, está aprobando acuerdos. Claro, pero a nivel nacional, porque nosotros estamos cohabitando con el régimen y bueno, lamentablemente estamos como reconociéndola. Pero a nivel internacional no es lo mismo. A nivel internacional hay muchos países que no reconocen. Aquí tengo un nuevo mensaje. Buenos días, estimado amigo. Este régimen tiene absoluto control de los medios de comunicación, tanto así que logran que dirigentes de la oposición hablen de lo que a ellos les interesa para desprestigiar a cualquier líder de la oposición que tenga el favor de la opinión pública. La lucha no es igualitaria, ya que los diferentes candidatos tendrán que enfrentarse al poder del Estado, y estos no escatiman esfuerzos y mucho menos recursos para ganar elecciones. Equidad, igualdad de condiciones, nos dice Bueno, importantísimo lo que dice esa persona que envió el mensaje, Jairo, porque fíjate, los medios de comunicación lamentablemente, bueno, apartando algunos que otros, te felicito a ti porque, bueno, por la gallardía que has tenido de ser lo más imparcial posible y invitas a todas las tendencias y a todos los colores como debe ser, pero no es lo que ocurre con todos los medios de comunicación, pues. Y fíjate, ahora me remito, ¿cuántos medios de comunicación han cerrado? Bueno, yo creo que lo más grave de esto, ya que tú tocas este tema, más allá de las restricciones que puedan haber, es la autocensura. También. Eso es lo más grave. A eso iba, que también hay personas que le ponen hasta qué puede leer, y dime, cuando se leían los noticieros, de broma no te señalaba, mira, esto lo puede leer y esto no, para decir cuál era la noticia del día. Entonces, hay cosas que, pónchale, mira, en un medio de comunicación que tú estés amenazado de que si dices algo te cierra, mira, no ejerces la profesión libremente. Lo que también yo creo, yo toda mi vida, yo vengo del periodismo deportivo, ¿no? Y en el periodismo deportivo hay mucha confrontación también, pero también está el tema de permitir la pluralidad, eso lo tiene que promover uno, y creo que es la mejor manera. Eso no significa
que tú estés cohabitando. Yo por lo menos, la otra vez yo le hice una entrevista a Alberto Aranguibel y la gente comenzó a criticarme porque hay radicalismo de un lado y de otro. Eso es correcto. Pero si por ejemplo, yo que soy partidario de las elecciones, te veto a ti la posibilidad de que tú esgrimas tus argumentos, ¿qué estoy haciendo? Claro, sí. Estoy abusando del sistema del espectro radioeléctrico para exponer una opinión que siempre la aclaro, Rafael, no soy el dueño de la verdad, No, claro. pero necesitamos que los demás también, porque es que la gente también tiene argumentos y la gente también tiene razones de peso para exponerle y finalmente, frente a tanta incoherencia, uno se queda abismado de que quienes no participaron en un proceso de repente aparezcan a participar en otro, y sin embargo yo he sido aquí cuidadoso de tratar de arrinconarlo, porque yo creo que esa página tiene que ser pasada, que este país tiene que buscar la manera de ordenar y construir el discurso político. Y sobre todo con la formación. Mira, tú decías eso hace rato y me parece muy importante, la formación ideológica. Los nuevos líderes que vayan a ejercer, que vayan a estar en las diferentes organizaciones, tienen que ser formados. Tienen que ser formados porque eso que tú decías también. Hoy participo, pero mañana no. Hoy sí veo las cosas bien, mañana las vi mal, o mañana las veo bien y hoy las vi mal. O sea, tú tienes que argumentar ante tus ciudadanos que te siguen y ante las personas que pueden no seguirte, pero que también tienen el derecho a escucharte. Mira, argumentarle por qué esa posición, ¿cierto? Entonces, estamos ahorita ante esa escasez de liderazgo, esa escasez de formación, y pareciera que los dirigentes ahorita pensaran que la población tiene una mente muy corta y se le olvidan las cosas. Y yo creo que es al contrario, Jairo. Yo creo que es al contrario, porque fíjate que ya va casi, yo creo que entre todos los partidos, si llegamos al 10%, todos los partidos políticos a nivel nacional, si llegamos al 10% de credibilidad, mira, a lo mejor estoy exagerando. Y eso es grave. Eso quiere decir que hay un 90% que está desconfiando, pero está desconfiando es por esos malos manejos. Está desconfiando porque no le hemos sido sinceros a cada uno de las personas que nos siguen. Entonces, esto tiene que cambiar y yo confío mucho en esa nueva Venezuela. Bien, antes de concluir el programa, tengo un nuevo mensaje de Fernando Melo. Buen día, Jairo. Lo del diálogo se veía venir, incorporando al señor Saab una excusa para que el gobierno se retire. Bueno, también dicen aquí, este mensaje dirigido a José Fernández, dice, bueno, esta persona trabaja con las uñas y tiene mucha experiencia en el municipio. Bueno, para concluir, Rafael, vamos a poner un poquito picante, ¿qué le recomiendas tú a José Luis Rodríguez, a José Chonchón Morales y a José Fernández? Los tres son amigos tuyos. No, excelentes amigos de muchos años, hemos trabajado, hemos coincidido muchas veces, muchas cosas, hemos trabajado juntos. Todos los respeto a ellos como dirigentes, me parece que son excelentes trabajadores, también excelentes personas. Pero precisamente porque los conozco es que sé que son personas inteligentes y que deben de ir pensando de que mira, no podemos seguirnos prestando para que el régimen siga haciendo lo que le da la gana. O sea, no podemos lavarle la cara al régimen con un proceso electoral donde no hay posibilidades reales de ganar. Mira, difícil. Me vas a decir, no, pero por lo menos el caso de José, claro, lo sale es muy más difícil, al igual que Latillo, Chacao, Baruta, ya lo sabemos porque son municipios ya más clase media donde la tendencia al voto para voltearla cuesta mucho más porque es 90-10 o 80-20. Pero en aquellos municipios donde las cosas es mucho más pareja, cualquier cosita sirve para que finalmente la posición de Proyecto Venezuela es inflexible. No, inflexible. Nosotros no vamos, bajo estas circunstancias no participamos en un proceso electoral, abogamos a seguir trabajando por unas elecciones democráticas, unas elecciones libres, nacionales, que incluya desde la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Bien, bueno, Rafael, te agradezco mucho que hayas venido en la mañana de hoy. A frente tendremos una nueva oportunidad de conversar. Vamos a esperar que la campaña vaya avanzando y vamos a... Muy bien, Jairo, muchas gracias. Bueno, me siento como en mi casa. Yo siempre he sido muy seguidor de Mira TV y del programa, cuando estaba también nuestro amigo difunto Martínez Natera y contigo. Bueno, siempre hemos tenido ese inmenso placer de contribuir en lo que se pueda contribuir desde nuestra organización. Bueno, y una amistad ya de por lo menos 2 décadas y media o algo más. Eso es correcto. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Todavía nos falta también, vamos a traer también la opinión de 20 Venezuela
aquí al programa y vamos, por supuesto, vamos a entrevistar a quienes son candidatos y a los participantes del gobierno, porque si no hacemos esto, señores, nos estamos enfrascando en una sola opinión y Jairo Cuba en lo personal no la predica y no la difunde así. Gracias, Rafael. Gracias también, Jairo. Amigos, recuerden que mañana tenemos un nuevo frente a frente entre ustedes y nosotros. Mañana muy temprano a las 7 de la mañana.